Sí, a ver, de temas de militares, pues no voy a hablar prácticamente nada. Si me preguntáis, evidentemente puedo comentar, pero yo creo que lo interesante es bueno, lo que supimos ayer y hoy se han ido desvelando ciertas noticias, que bueno, como veréis, está en el título, y luego algunas más cuestiones de internacional, sobre todo el tema de las negociaciones por aprobar un fondo de 50.000 millones de euros para Ucrania en la Unión Europea, y yo creo que a partir de ahí pues ya yo creo que podemos ir relanzando la cuestión. Porque bueno, el frente así grosso modo no ha cambiado en gran parte. Quiero decir que ya si lo habéis seguido en nuestras redes sociales ya sabréis que está pues bueno, relativamente tranquilo. De todas maneras, ya mi compañero Manu creo que ya hizo un directo la semana pasada hablando de los cambios, por ejemplo en Avdiivka, que es verdad que han roto los rusos un frente ucraniano en el sur de la ciudad y están entrando ya en las primeras, han tomado ya las primeras calles, etcétera. Y más allá de eso también, pues comentar que en el norte también los rusos están, la zona de cerca de Kupiansk, los rusos han llevado a cabo algunos avances interesantes, aunque yo creo que es pronto para decir si de verdad vamos a ver una operación a gran escala por esa zona, ¿no? Pero bueno, digamos que son los dos puntos y no quería tampoco, no quiero repetirme tampoco demasiado en ese sentido, pero bueno, que están esos dos puntos y de momento, por lo demás, la zona en general está todo bastante, pues bueno, como la semana pasada, o sea, no hay grandes cambios. Muchas gracias, por Sí. cierto, a Captain y a Manu, que ha regalado 2 subs. Muchísimas gracias. Ahora en un ratito vamos con eso, pero de entrada, pues sí que quería agradecer estas 2 subs. Nada más empezar el directo, muchísimas gracias. Y sí, Pablo, es cierto que a finales, si no me equivoco, principios de diciembre, quizá no recuerdo exactamente la fecha, sí que tuvimos una semana, 2 semanas que estuvimos comentando algunos avances importantes en Rusia, pero así por poner rápidamente en contexto a la gente en lo que tiene que ver con los frentes, entiendo que ya esa etapa ha terminado y volvemos a estar en una situación de estancamiento. Bueno, es que no sabemos muy bien exactamente cómo puede desarrollarse la ofensiva rusa. Es verdad que ha estado durante semanas, yo diría 2, 3 semanas, ha estado todo bastante tranquilo, pero todo era, bueno, previsible debido al mal tiempo, ¿no? Es muy difícil llevar a cabo operaciones de ofensiva en ese estado, ¿no? Donde hay pues barrizales, hay, por ejemplo, nieve, es decir, que está nevando, llueve, etcétera, porque, bueno, ahí es muy complicado, por ejemplo, operar drones en este sentido. Más allá de eso, habrá que ver si se sigue, digamos, si sigue el ejército ruso empujando y si sigue teniendo los recursos y la fuerza para seguir. Yo opino que sí. De todas maneras, los últimos avances que he comentado, el de Avdiivka y Kupiansk, son prometedores. Son prometedores y yo creo que es interesante estar atento a esos dos escenarios. Avdiivka lo he explicado ya muchas veces, pero es porque es una fortaleza que es bastante importante, no solamente a nivel militar, sino también a nivel político, porque sería, digamos, su toma sería una derrota importante para Ucrania, que ha prometido que va a defender hasta el final, y sobre todo porque pararían los ataques a Donetsk, ¿no? La ciudad de Donetsk, que desde esa parte, si controlas Avdiivka, pues ya esos ataques a la ciudad desde Ucrania pues ya no se pueden realizar, ¿no? Y luego además pues supondría pues avanzar el frente significativamente, ¿no? Porque es un punto de defensa muy importante para Ucrania. Y la cuestión de, como he comentado antes, en el norte, lo veis en el punto amarillo, pues es interesante porque si llevan a cabo una operación de importante calibre, los rusos y con éxito podrían incluso llegar a tomar Kupiansk, ¿no? Que es un centro logístico y de comunicaciones muy importante en el norte, que perdieron los rusos en 2022 en la ofensiva que realizaron los ucranianos muy rápida por septiembre, sí, creo que de septiembre del 22, pero aún queda mucho para eso. De todas maneras, la posición ucraniana no puede ponerse complicada porque hay que recordar que ellos están luchando teniendo detrás el río Oskil. Y ya sabemos que ese tipo de operaciones son muy complicadas porque al final, si tienes un río detrás, un accidente geográfico de ese nivel, a la hora de retirarte y logísticamente es muy complicado y por tanto es previsible que no se quieran arriesgar a ese tipo de escenarios, ¿no? Es lo que les pasó a los rusos en Gerson, se tuvieron que retirar porque los ucranianos empezaron a bombardear y atacar la logística rusa, las comunicaciones, destruyendo
puentes, centros de munición, etcétera, y la comunicación y la logística para abastecer al ejército ruso en Gerson se está tornando muy complicado. Y además, con el río a las espaldas, había una posibilidad de que hubiese un cerco de los rusos, y por eso tomaron la decisión de retirarse de Gerson. Pues esto sería, digamos, la misma dinámica en Kupiansk o en la zona de Kupiansk que estoy comentando, ¿no? Pero bueno, es para que tengáis un poco la imagen general, y si hay algunos cambios a lo largo de esta semana o la siguiente, pues los comentaremos, pero hoy quería tratar otros temas. Gracias, por cierto. No puedo dejar de agradecer suscripciones, porque es empezar a hablar, Pablo, y que empiecen a llegar. Siéntete halagado, Pablo, pero la cronología está funcionando así. Así Gracias. que muchas gracias a Nengo por esa sub con Prime, 5 meses ya con nosotros. Y muchísimas gracias una vez más, no sé ya muy bien qué decir, a Village, que ha regalado 2 subs. Bueno, es que no tengo muchas palabras ya de agradecimiento para Village, que está siempre aquí prácticamente ya todos los directos, como mínimo comentando aquí en el directo, en muchos de ellos regalando subs, por supuesto renovando su suscripción. Nada, muchísimas gracias a personas como tú, al resto también que aportáis económicamente, pero a personas como Village, como Sheitana, como Manda Carallo, como Manu Pogo, bueno, como me estoy dejando seguro a varios que habéis ido donando en los últimos meses. Muchísimas gracias a todos. Porque vuestro apoyo es fundamental. Me comentaban que a Pablo se le escuchaba un poco bajito. No sé si al resto os pasa o solo era a ese seguidor, a ese usuario. Yo le escucho bien, pero si me podéis confirmar que en general se le escucha bien, sería fantástico. Mientras tanto, vamos con alguna pregunta más. Sí, sabes de qué hablo, Village, sí que lo sabes. De hecho, Village, hoy si tenemos tiempo suficiente, igual a ver si podemos comentar alguna de las encuestas que tenemos para México. Pero bueno, evidentemente estarás siguiendo tú el tema. No parece que la tendencia que avisábamos hace un año esté cambiando demasiado, y en un principio Claudia Sheinbaum va a ser presidenta. Pero bueno, lo vamos a hablar muy prontito seguro. Nos preguntan si podemos subir un poquito más a Pablo. Yo no le puedo subir más, pero bueno, si puedes acercarte un poquito más de lo que estabas antes, Pablo, sería genial. Me acerco el micro y ya está. Ahí está, sí, ahí se te escucha perfecto. ¿No? ¿Mejor? Sí, mejor si tengo que bajar. Si ahora se escucha muy alto, yo ya sí lo puedo bajar. Pasa que antes ya subirlo más era imposible. Gracias, por cierto, a Isma también por esa suscripción. Isma JR, 2 meses aquí con nosotros, con Prime. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora vamos a ir con el tema de las suscripciones, pero todavía es prontito. Tenemos bastantes preguntas que tienen que ver con el frente. No sé, Pablo, si te parece que las dejemos quizá para dentro de unos minutos y nos metamos ya de lleno en lo que sería un poco la cuestión central del directo de hoy, que son estas cuestiones de política interna ucraniana, sí, que además dan título al directo de hoy. Esa tensión entre Zelensky y Zaluzny. Y no sé si, antes de contar lo que está pasando o lo que sabemos o no que está pasando, si puedes poner un poquito de contexto histórico en esta tensión entre Zelensky y Zaluzny, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene Zaluzny, perdón? ¿De dónde vienen estas tensiones? ¿Qué representan ambos? Zelensky ya lo sabemos, evidentemente, pero Zaluzny, ¿qué sector representa? ¿Cuál es el poder que tiene? Sí, claro, de hecho lo pensaba hacer para que la gente entendiese por qué están estos rumores y por qué, digamos, no pilla tampoco de sorpresa, porque es algo que lo hemos comentado nosotros. A ver, bueno, Zelensky, el presidente, evidentemente, de Ucrania, para quien no haya vivido en una cueva en los últimos tiempos, y Zaluzny es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, es decir, es el máximo responsable militar. La cuestión es que desde hace ya meses hay una pugna interna bastante importante entre Zaluzny y Zelensky, que se ha visto aflorada a raíz de noviembre. ¿Por qué? Es previsible que ya existiese antes, pero en noviembre Zaluzny realizó una entrevista a The Economist donde aseguraba que básicamente que la controversia ya ha fracasado, os acordáis, la controversia del sur, y que todo estaba en un punto muerto, ¿no? Que la guerra estaba en un punto muerto y que, digamos, que ahora mismo era muy complicado pensar que se podía realizar un gran avance por ambas partes, ¿no? Esto sentó muy mal a la oficina del presidente, al entorno del presidente, y básicamente desautorizaron a Zaluzny. Le dijeron que no era verdad y que eso solamente, que no era un punto muerto y que eso solamente ayudaba a los rusos. Quiero decir que yo creo que fue una respuesta bastante dura, ¿no?, contra Zaluzny.
La cuestión es que aparte de eso, hay una, dentro de este contexto personal entre ellos dos, hay una pugna entre el sector político del presidente, sobre todo, y los militares. Los militares acusan a los políticos, al presidente, de meterse en sus asuntos y de, digamos, de dirigir demasiado la guerra en un sentido más, digamos, micro. No tan macro y micro, pero es todo micro digamos, de que no están dejando a los militares de verdad realizar su trabajo, ¿no? Que están siendo impedidos por los políticos, ¿no? Eh, y bueno, y básicamente el sector político pues argumenta que los militares no están sacando, no están realizando buenos movimientos, no están teniendo esas victorias que se esperaban y que digamos que la culpa de que las cosas no vayan bien es de ellos. También, como vemos, es un juego de culpas, ¿no? Y hay que buscar siempre una cabeza de turco cuando las cosas no van del todo bien, ¿no? Sobre todo a raíz de la contraofensiva. También una de las cuestiones que han causado la fricción entre ambas partes es que, por ejemplo, lo que ha hecho Zelensky es ir despidiendo a partes importantes de los militares, ¿no? Creo que fue al jefe de las fuerzas especiales y al jefe a la jefa del cuerpo médico, ¿no? Y esto al parecer se hizo sin contar con la opinión de Saluzny, ¿no? Digamos que veis que es una cuestión que ya lleva fragándose meses, más aún cuando digamos que empiezan a arreciar ciertas críticas hacia Zelensky, no solamente desde el sector militar, sino desde el sector político, por ejemplo Poroshenko, que era el expresidente ucraniano, o el propio alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, diciendo que Zelensky se está comportando como un autoritario, ¿no? Esto es muy importante a nivel interno. Hay que recordar que se iban a producir elecciones en marzo, pero finalmente no se van a producir por la ley marcial. Y claro, y la cuestión política interna sigue jugando un papel importante, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión importante? Que Zaluzny y el sector militar están muy bien vistos en la sociedad ucraniana. Las encuestas que dan es que el 88% de los ucranianos valoran positivamente a Zaluzny. Es decir, es una figura muy popular. Y eso es una de las razones por las que, por una parte, Zelensky no le ha dejado tener, digamos, una imagen más pública, no le ha dejado, digamos, realizar más ruedas de prensa, creo que solamente ha realizado una en todo su mandato, desde la guerra. Y luego, pues digamos que no quiere alimentar ese perfil político de Saluni porque puede resultar en un rival político en el futuro, ¿no? Y eso también explica mucho este posible despido que supimos ayer unos rumores que hoy, pues bueno, digamos que se han clarificado porque ha habido más medios que se han hecho eco de ellos y han, digamos, dado más información, ¿no? Que ahora comentaré. Voy a comentar un poco, no sé si quieres que dejemos espacio a preguntas o sigo terminando la cuestión. Si son preguntas un poquito en clave interna, por no salirnos un poco, si tenéis alguna cuestión en clave de política interna ucraniana, quizá es ahora el momento, más que nada por no cortar un poquito el ritmo, sino seguimos con lo que tiene que contarnos Pablo. Nos preguntaba, por cierto, Nengo, por la cuestión de Puigdemont y de Rusia. No creo que vayamos a opinar al respecto. No hay mucho que opinar, la verdad, al respecto de algunas de las acusaciones. Y Pancatu, que por cierto se ha suscrito con Prime, le agradecemos enormemente, nos plantea si 2024 podría ser el principio del fin de la guerra, que esta pregunta un poco la dejamos quizá después cuando vayamos más tanto con el frente como con la cuestión internacional. Y bueno, nos preguntan por la corrupción, que puede hilar un poco también con la cuestión nacional, evidentemente. Bueno, la corrupción evidentemente está muy presente todavía en el debate nacional y no es solamente los propios ucranianos que se quejan de ello, ha habido problemas en el reclutamiento, el desvío de fondos, hay acusaciones. Luego está, por ejemplo, el hecho de que el anterior exministro de Defensa pues fue destituido por Zelensky por acusación de malversación de fondos y de corrupción, básicamente. Y luego ha habido... Bueno, está ahí siempre, la sombra de la corrupción sigue ahí y es algo de lo que, digamos, los ucranianos hacen que los ucranianos tengan menos confianza en las instituciones y en los políticos. En cambio, digamos, dentro de los militares, pues ahí están salvaguardados por esas cuestiones, ¿no? Pero sí, es una cosa todavía que es relevante, ¿no? Quería seguir sobre Zaluzny,
que nos preguntáis si Zaluzhny llegara a salir del ámbito militar, ¿pudiera entrar en política? Bueno, es algo que Zelensky teme. Y por eso, digamos, ha intentado dominar su figura, la del militar, la del general. Por lo tanto, sí, es una posibilidad que sería grande y sería digamos, yo creo que sería la oposición bastante clave a Zelensky. Bastante clave y sería un rival que podría quitarle la presidencia perfectamente. De hecho, nos preguntaban también hace un rato, se ha perdido un poco tía esa pregunta, pero creo que merece la pena encastrarla ahora, sobre esas elecciones en Ucrania, en qué situación se encuentran, si efectivamente se van a producir o no, porque operando la ley marcial en un principio no. Estaban previstas para marzo, pero debido a la situación de guerra, que bueno, básicamente, aparte de todo, sería ilegal mientras haya una ley marcial. Y luego, pues la situación de guerra han juzgado el gobierno ucraniano, el presidente, que no deberían producirse estas elecciones, porque bueno, aparte del, como digo, cómo se hace para que voten los soldados en el frente, cómo hacemos para que voten los refugiados ucranianos en el exterior, qué pasa con las zonas ocupadas, quiere decir que yo entiendo que es bastante complicado. Lo que pasa es que si la sombra de la no elección se prolonga demasiado, en Occidente no van a ver con buenos ojos eso. Porque al final siempre va a haber esa acusación de que cada vez Zelensky es más autoritario. Y claro, esto lo puedes prorrogar unos meses, un año, pero no indefinidamente. Por tanto, ahí es complicadete. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más en clave interna. ¿Qué queda de partidos como el comunista o socialista? Si tienen apoyo, aunque creo... Están ilegalizados. Claro, creo que el debate no es tanto el apoyo que tengan, sino su situación legal. Están ilegalizados desde marzo del 2022. Efectivamente. No sé si sabemos al menos dentro de la clandestinidad en la que entendemos que están operando, qué posiciones están llevando o qué grado de apoyo conservan. No estoy siguiendo, la verdad es que no estoy siguiendo esos partidos. O sea, no tengo ni idea. Yo entiendo además que eso les habrá llevado en muchos casos a unirse al bando ruso. Vale. Es entendible que la mayoría de estos partidos tuviesen su fuerza en el este, y con la anexión y ocupación rusa, pues yo creo que muchos de ellos ya se habrán unido al bando ruso. Mira, tenemos alguna cuestión más. No sé si tanto de nacional, en parte sí. Pero bueno, que nos dice, ¿la división interna en Ucrania podría afectar el apoyo al bloque occidente? Mira, una cuestión que es muy importante tener en cuenta, que lo iba a comentar seguidamente, bueno, en una de las explicaciones sobre el tema de Zaluzhny versus Zelensky, es que Zaluzhny está muy bien visto dentro de los occidentales de la OTAN, porque bueno, pues es una persona con la que han colaborado activamente y han cooperado militarmente. Y no solamente eso, es que digamos que a lo mejor a Zaluzhny se le ve, digamos, menos radical a la hora de intentar llegar a un acuerdo con Rusia, en el sentido de ponerse a negociar con Rusia, cosa que Zelensky, pues desde algunos sectores en la OTAN, pues se le ve, digamos, demasiado radical en lo que quiere conseguir, ¿no? Y que eso de que no se pueda negociar con Rusia, que eso es algo que eso no se contempla en la OTAN, y por tanto Zaluzhny puede ser un candidato mejor para liderar Ucrania. Pero está muy bien visto por Occidente, a nivel militar y político. Vale, pues mientras esperamos que lleguen más preguntas, no sé, Pablo, si quieres seguir con otras cuestiones, continuar la exposición del bloque de política interna. Nos queda solo una suscripción para el primer objetivo de hoy, que es el que teníamos, arrastramos, por así decirlo, de ayer. Así que si alguien quiere dar una sub nueva, tanto las suscripciones tradicionales o la de Prime o un regalo de suscripción, pues será bienvenida porque nos hará llegar por fin a ese objetivo y así lo podremos actualizar. Así que adelante, Pablo, continuando un poco con esa exposición de la política interna. Sí, bueno, básicamente iba a saltar a lo que pasó ayer, ¿no? Después ya he contado ya el contexto. Pues ayer saltó la noticia de que Zaluzhny había sido destituido por Zelensky. Esto llegó primero por varias fuentes, digamos, en grupos de Telegram pro-ucranianos, y luego ya en Twitter saltó ya más la noticia.
Lo importante llegó, sobre todo ya, porque esto eran todos rumores, cuando, por ejemplo, The Economist se hizo eco y dijo y confirmó los rumores, diciendo que efectivamente que Zaluzny iba a ser destituido por Zelensky. Hubo bastante barullo en Twitter para que finalmente pues el Ministerio de Defensa ucraniano lo negó, y luego posteriormente creo que recordar que el entorno del presidente lo negó también, que esta información. La cuestión es que ha pasado ya más de un día y, por ejemplo, Zaluzny y su entorno no lo ha negado, y claro, eso ya deja caer que algo puede que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? La cuestión es que hoy ha salido varias noticias de medios de comunicación occidentales, no solamente de Economist, el New York Times, el Financial Times, básicamente confirmando estos rumores que eran ciertos. La historia que cuentan es que efectivamente Zelensky había firmado la orden presidencial para destituir a Zaluzny. No se sabe todavía qué sustitutos, luego lo comentamos quiénes están sobre la mesa al parecer. Pero esta información se liqueó, o sea, quiero decir, ¿cómo se dice? Se liqueó, bueno, sí, se filtró. Se filtró, que no me salía, perdón. Se filtró, y al filtrarse, básicamente debido a las respuestas que había, y además de no controlar la información, el presidente Zelensky y su entorno decidieron dar marcha atrás, pero sabiendo que es cuestión de tiempo que Zaluzny va a ser destituido. Al parecer se le ofreció un puesto, otro puesto. Se dice que embajador incluso, o asesor de defensa, a lo que él lo rechazó. Y eso, pues bueno, pues digamos que ahora mismo es cuestión, según estas informaciones, es cuestión de tiempo que Zaluzny sea destituido. Las razones que se dan es más el plano militar, que se entiende que es porque, bueno, aparte se entiende porque no hay una buena cooperación con el presidente, y porque, bueno, pues porque no han porque el fracaso de la contraofensiva pues ha hecho que se decida su destitución. Es entendible que en ese sentido Zelensky lo que busque es echar la culpa a Zaluzny, perdón, del fracaso, cuando además Zaluzny puede ser de las personas que menos culpa tenga del fracaso, porque de hecho él seguía mucho la estrategia de Estados Unidos, que era no dividir los esfuerzos militares ucranianos en varios frentes, sino en una única dirección, que era el sur, pero se decidió hacerlo de otra forma, ¿no? Y bueno, todo apunta de que en cierto tiempo Zaluzny va a ser destituido, y eso es un elemento bastante importante, teniendo en cuenta no solo la importancia política militar, sino por una parte sería una muy mala noticia, yo creo, que para Ucrania, porque yo creo que es un militar capaz, o por lo menos que ha demostrado ser capaz, y digamos que es querido entre la tropa y además entre los occidentales, lo cual eso es beneficioso para Ucrania. Y yo creo que sería un golpe bastante claro de Zelensky, con el objetivo de restaurar mayor cota de poder, ganar más autoridad y, digamos, intentar digamos, echar las culpas a otros del fracaso en la contraofensiva. Y además, cuando hay un cambio de este tipo, porque al final ese es el militar de más alto rango que hay en el ejército ucraniano, yo creo que denota que no están viendo bien las cosas, porque cuando van bien las cosas no cambias a tu entrenador. Que antes comentaba no voy a hacer un símil, pero bueno, antes lo comentaba con Edu, que el tema de Xavi en el Barça, pues esto prácticamente es igual. No es lo mismo, pero para que se entienda, cuando van bien las cosas no cambias al entrenador. Efectivamente. Y esto pasa. Y esto pasa. ¿Te ha gustado el símil? ¿Estás defendiendo o criticando a Xavi? No se entiende del todo con esa frase. No, estoy criticando a Xavi, pero es para hacer un símil. O sea, okay. Xavi lo ha hecho mal. Pero esto lo quiere decir que al final es lo mismo. Que decir, si estuviesen bien las cosas, Zaluzny no sería despedido. No lo sería. Cierto es que hay veces que los directores deportivos y la gerencia de los clubes de fútbol se equivocan en las destituciones. En este caso, supuestamente Xavi se ha retirado, pero en el otro, pues ha sido básicamente Zelensky quien le ha echado, y ha sido por
por ganar más cuota de poder, por no querer la sombra de Zaluzny y por asegurarse que quien tiene la culpa es Zaluzny del cómo va la cosa en el frente y no ellos mismos. Aunque también se puede decir también en el caso del Barça, ¿no? Que al final Laporta intentar echar el balones fuera de cómo va la situación en el club. Yo era del Barça antes, tengo que decir, ¿eh? Yo era del Barça de niño. Ahora ya. Pues lo siento por ti. Ahora ya difícil. Bueno, dejemos aquí. Siempre, Pablo siempre me tira de la cuerda con el fútbol en los directos. Yo no entiendo por qué sigo cayendo en las provocaciones, pero bueno. Gracias, por cierto, a Manu por esa suscripción de regalo con la que hemos llegado ya finalmente a esos 680. Antes decía Manu, uno de los habituales aquí, tanto en presencia como en preguntas, como en aportes económicos. Muchísimas gracias. Y le ha seguido para variar Village. Y yo ya Village no, es que igual ya no digo nada, igual ya ni te lo agradezco. Nada, sí. Obviamente, muchísimas gracias Village una vez más por ese apoyo. Ahora iremos actualizando la meta. Teníamos alguna pregunta, Pablo. Misco nos preguntaba, por ejemplo. Me gustaría añadir que no era, que mi intención del símil no es, digamos, de hablar de que, bueno, de que pues parecer que lo de Ucrania hay que tomárselo a risa o que el tema de Zaluzny pues es bastante serio, pero era como intentar hacer un símil que me ha salido ahora y como hemos hablado fuera de cámara del tema del fútbol, que a dejarlo claro. Preguntan en el chat que dónde está la bandera, la bufanda del Madrid. Que no sale en plano está ahora. arriba. Y no solamente es una bandera, tengo dos. Perdón, dos bufandas del Madrid. ¿Y la sábana de la cama también es del Madrid o...? No, es de franela normal. ¿Eso ya? ¿Franela estándar? Sí, es franela estándar. No, ya no soy tan friki. Nos pregunta Misco Pablo, ¿cuál es la posición de Rusia con respecto a Zaluzny? Si con él, en una eventual presidencia, evidentemente esto es hacer casi un contrafáctico, ¿no? Pero si podría facilitarse o se complicaría todavía más la posibilidad de una negociación. Es que no lo sé, tampoco sabemos exactamente qué posición tendría Zaluzny en una posible negociación con Moscú. Supuestamente desde Occidente se ve con mejores ojos a Zaluzny, pero eso no quiere decir que Zaluzny vaya a, digamos, a vender el país como es lo que quiere Rusia ahora, que básicamente Rusia quiere una capitulación de Ucrania. Yo no lo veo así, habrá que ver. También habéis preguntado qué diferencias políticas tiene Zaluzny respecto a Zelensky. Yo personalmente no lo sé. Yo creo que eso es algo que no se sabe a ciencia cierta. Yo creo que más bien es una cuestión de cambio de liderazgo y de tono y de comunicación, ¿no? Más que de política en este punto, porque al final es verdad que la política interna ucraniana se había parado un poco debido a la invasión rusa. Y ahora, pues después de ya 2 años y viendo la situación como está, pues está volviendo un poco esas divisiones internas, pero de momento no sabré qué color político tiene Zaluzny, qué programa tiene, porque al final no es ni siquiera un candidato, ni mucho menos, ni sabemos si se va a proponer como candidato. Lo que sí sabemos es que Zelensky lo ve como un enemigo político. Eso yo creo que sí ya es importante. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ver, recordad que estamos atentos ahí a las preguntas. Dice, Zelensky llegó a ser presidente diciendo que iba a llegar a la paz con el Donbass. Sí. Entiendo que lo plantea. Sí, él ganó las elecciones. De hecho, cuando ganó, había editoriales de medios anglosajones, creo que recordar, no sé si era The Economist, Foreign Policy, bueno, varios, que acusaban a Zelensky de prorruso. Porque él siempre tuvo hay un vídeo muy famoso que es él cantando en un canal, en el canal ruso, creo que estoy hablando de 2013 o 2012, porque él habla perfectamente ruso, de hecho se comentaba que él hablaba mejor ruso que ucraniano, y de hecho él ganó las elecciones con un discurso populista de contra las élites, porque como ya sabéis, él es artista, cómico, etcétera, y bueno, él ganó con un discurso muy antipolíticos, anticorrupción y además prometiendo que iba a resolver la cuestión del Donbass. Lo que pasa es que al final los juegos internos políticos en Ucrania son muy complicados de llevar y muchas veces, de hecho, la extrema derecha, por ejemplo, Pravi Sector o otros sectores radicales se han enfrentado muy duramente a Zelensky. Y además en la calle y atacando
edificios institucionales antes de la invasión rusa. Bueno, nos preguntan si Zaluzhny está en la lista rusa de criminales de guerra. Y también, eso nos lo pregunta Calistro, y nos preguntan también, Carlos, ¿sigue siendo Ucrania un país muy caudillista? A ver, la primera pregunta, no sé qué es esa lista de rusos criminales de guerra. Entiendo que no creo que le guarde mucha simpatía a Zaluzhny en Rusia, No. porque yo creo que se ha demostrado que es un militar capaz, o bueno, o mejor que muchos en Ucrania, que si es un país caudillista. Entiendo que se refiere a Eh, la cuestión electoral, ¿no? A que se tienda a votar a líderes Hombre, carismáticos, por así decirlo. yo creo que lo hemos visto con Zelensky, quiero decir que tampoco, no sé si caudillista o no, pero bueno, Zelensky se ha demostrado que es una figura muy personal y un hiperliderazgo muy fuerte y según han pasado los años ha aumentado su autoridad de una manera bastante gradual, importante. Zaluzhny también es una figura importante dentro de la política ucraniana. O sea que, bueno, la pregunta es que si los perfiles políticos grandes, poderosos, siguen marcando la agenda en Ucrania, pero también en muchos países. Quiero decir que nos podemos ir a muchos países en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. También depende del sistema político, pero en general lo que suelen ganar son perfiles carismáticos y y personalidades potentes, ¿no? Eso no es, digamos que no es una característica, yo diría, de Ucrania. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, de momento no hay muchas más preguntas. Se ha quedado un poco el chat, de momento un poco pasivo. Gracias, por cierto, a todos los que estáis. Cerca de 500 personas ya. Hemos llegado a pasar las 500, ¿eh? Así que nada, bienvenidos a todos. Si sois nuevos, ya sabéis que, o bueno, no sabéis, por eso os lo cuento, que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no nos financiamos ni a través de estados, ni de partidos políticos, ni de empresas, ni de entidades, ni de nadie que pudiera condicionar lo que decimos y cómo lo decimos, y que para que esto siga siendo posible podéis aportar económicamente al proyecto. Lo podéis hacer en la página web, vais a encontrar aquí este QR, ahí lo tenéis, que si lo escaneáis os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web. Si estáis en el móvil y no podéis escanearlo, pues podéis buscar simplemente descifrandolaguerra.es y ahí el apartado de suscripciones, ¿no? De suscribirse, donde vais a encontrar, pues eso, varios planes que en general incluyen la newsletter semanal, que os llega todos los fines de semana a vuestro correo electrónico. Incluye también, ya lo sabéis, artículos exclusivos, y uno de los planes incluye también los seminarios específicos, especializados y profundos que hacemos sobre distintos temas cada cierto tiempo, y que si os suscribís al plan Premium, pues vais a poder ver no solo los que vayamos haciendo de aquí en adelante, sino también todos aquellos que hayamos hecho ya, que los podéis ver en diferido. Y si no, pues aquí directamente en Twitch también podéis aportar vuestro granito de arena. Veis que nos quedan... que ya hemos pasado la meta de suscriptores, la vamos a actualizar ahora mismo a 690. En cualquier caso, cualquier ayuda que nos deis aquí en Twitch también nos ayuda enormemente, porque es la única vía de financiación que tenemos en el proyecto, que es básicamente vosotros. Así que si os gusta lo que hacemos, si os parece que lo hacemos con independencia y con el suficiente rigor, y queréis aportar más allá de vuestra presencia aquí y de las preguntas y de la participación en el chat, y de que sigáis al canal de Twitch y marquéis la campanita, que eso también es muy importante. Por cierto, si no lo estáis haciendo, seguid al canal y marcar la campanita para que os avise cada vez que abramos directo. Bueno, pues aparte de eso, si queréis aportar, como acaba de hacerlo a Sola Manteca con Prime, lo podéis hacer y es bienvenido. Justamente este nuevo suscriptor, al que le damos las gracias por esta primera suscripción, por unirse aquí a nosotros, estas suscripciones con Prime son gratuitas. Significa que si tú tienes una cuenta de Amazon Prime, si pagas una suscripción en esa plataforma, en Amazon Prime, pues por el vínculo que tiene con Twitch, tienes incluida en esa suscripción la posibilidad de otorgar todos los meses a algún canal de Twitch una suscripción mensual, gratuita. No te cuesta nada, pero, ya te lo decimos nosotros, económicamente aporta también. Aporta un poco menos que la suscripción normal, pero aporta, y a ti no te cuesta absolutamente nada si ya tienes esa suscripción. La vas a encontrar si le das a suscribirse, y dentro de suscribirse le das a Prime.
Y ahí ya simplemente es vincular la cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, seleccionar nuestro canal como aquel al que le quieres dar esa suscripción gratuita y renovarlo manualmente todos los meses. Eso es lo único malo, que esas suscripciones no se renuevan automáticamente. Así que si te suscribiste hace unas semanas o unos meses al canal de Twitch a través de Prime, bueno, pues tienes que renovarlo manualmente. Pero sigue siendo gratis hasta que tú quieras. De hecho, cuidado, porque si te suscribiste hace unas semanas y unos meses, yo insisto, fíjate que sigues suscrito porque si ha pasado un mes y no has renovado, has perdido la suscripción, pero se puede renovar haciendo el mismo proceso que hiciste la primera vez. Y gracias, por cierto, a Tommy, cuyo nombre no voy a leer completo, por esos 3 meses aquí con Prime con nosotros. Te lo agradezco enormemente, te lo agradecemos enormemente. Y no sé, Pablo, no sé si quieres que pasemos ahora al frente o a cuestión internacional, o si todavía tienes que profundizar más cuestiones de índole Nada, nacional. quería comentar un poco. Un momentito. Que quería dejar una cosa clara porque me ha preguntado una cosa un suscriptor y quería dejarlo para que no se me olvide, para luego comentarlo en dirección. Quería comentar simplemente, nada, rápidamente para terminar el tema, que para sustituir a Zaleski, a Zaluzny, se postulan 2 candidatos, que es por una parte el jefe del ejército de tierra, básicamente de la infantería o del ejército de tierra de Ucrania, que no me acuerdo cómo se llama, Sikorsky, es que no sé cómo se pronuncia, sé cómo se llama, pero es Sikorsky, bueno, que es bastante afín al presidente, y si no el jefe de inteligencia militar, que es Mudanov, que también es bastante cercano al presidente, ¿no? Esas son las 2 posibilidades de los que se han hablado para sustituir a Zaluzny, ¿no? Y nada, simplemente eso para terminar el tema. Y yo pensaba hablar un poco de la cuestión porque es relativo a Ucrania, no evidentemente tan directamente, pero es relativo, en el sentido de cómo van las negociaciones en la Unión Europea para aprobar este paquete de 50.000 millones de euros a Ucrania, ¿no? Supuestamente el 1 de febrero, que es el jueves, sí, pues se va a intentar que se apruebe este paquete, pero Hungría sigue vetándolo. Y además, una cuestión nueva que ha aparecido ayer, una información nueva, vaticina que la cosa va a ser más difícil incluso de lo que se esperaba para convencer a Orbán. Salió ayer una noticia en Financial Times que al parecer la Comisión Europea, para forzar a Hungría a votar a favor de este paquete, iban a realizar una serie de medidas para coercionar económicamente a Hungría. La cuestión es que esto viene, al parecer, lo ha confirmado la Comisión, que sí que hay un plan para ello, pero les ha salido, yo creo que el tiro bastante por la culata, porque bueno, yo creo que es algo que es bastante grave, en el sentido de preparar de verdad un plan para hacer daño económicamente a tu propio Estado miembro. No creo que sea la mejor manera de mostrar unanimidad en Europa. Luego, evidentemente, ese tipo de planes tienen que ser apoyados por todos los Estados miembros, que, aunque puedan estar cansados de Orbán en muchos casos y de Hungría, no creo que sea muy difícil que te lo aprueben, porque crearías un precedente bastante peligroso, porque al final esto no es una cuestión de Estado de Derecho, o esto que decir lo que está dirimiendo Estado de Derecho, o de derechos sociales, el tema del LGTBI, etcétera. Estamos hablando de que esto es una cuestión geopolítica, es decir, Hungría no quiere aprobar este paquete por una cuestión geopolítica y geoestratégica, de soberanía nacional, que puede gustar o no puede gustar, pero al final, pues bueno, tiene la capacidad de veto y bueno, y tiene la capacidad de bloquearlo. Así es como están los tratados. Si no gustan, pues se cambian, ¿no? Aunque que no se quiere cambiar este aspecto, por cierto. Así que la discusión acaba aquí. Pero bueno, quiero decir que en el caso de que, por ejemplo, otro Estado miembro en una situación parecida, no con Ucrania, sino con otra situación, por ejemplo, por ejemplo, que se decida 26 Estados miembros o 25, los que sean, que quieran realizar
una cuestión de política exterior y este Estado miembro diga que no, bloquee, porque ellos ven que su política exterior o su seguridad nacional quedaría muy dañada. Por ejemplo, imaginemos, se decide que realizarse un pacto de defensa con Turquía y Grecia dice que no, por motivos obvios, o un pacto nosotros, con Marruecos y nosotros decimos que no, por cuestiones obvias, pues ese tipo de cuestiones que pueden pasar. Pues claro, ahora queda el precedente de que se ha utilizado una herramienta de coerción económica para que un Estado miembro deje de bloquear una decisión que para ellos es una cuestión de seguridad nacional y de interés nacional, ¿no? Y luego, pues bueno, todo apunta, yo no soy jurista ni nada, que al parecer ese tipo de medidas no están contempladas en los tratados y que serían ilegales, o digamos que serían alegales, que serían, digamos, de dudosa legalidad, por dejarlo claro. Y que además que no es una estrategia que sea inteligente, porque al final eso va a lo mejor a alienar a otros Estados miembros, como por ejemplo Eslovaquia, que tiene al primer ministro Robert Fico, que también es muy crítico con la posición europea y de la OTAN en Ucrania, ¿no? Y yo creo que eso es interesante comentarlo, porque claro, si no se aprueba este paquete de 50.000 millones, o se espera a volver a otro Consejo Europeo e intentar volver a aprobarlo, o buscar otro mecanismo para enviar la ayuda a Ucrania. Pero eso es algo que no quieren muchos Estados miembros, porque ellos quieren que pase la ayuda a Ucrania por el marco plurinacional europeo, es decir, por el presupuesto europeo, por Europa, no pasarlo por los Estados miembros individualmente, por ejemplo. Vale, Y sigo mirando el chat, Pablo, no sé si de momento si quieres comentar algo más. nada, que eso, que hay que estar atento a lo que ocurra, porque al final, si no llegan suministros de Estados Unidos y si no llegan suministros de Europa, la situación para Ucrania se hace muy complicada, no solamente por la cuestión militar de los suministros militares, para la redundancia, de munición, armas, diversos sistemas de armamento, sino también porque al final el Estado ucraniano sobrevive a partir de la financiación occidental. Sin financiación occidental no hay Estado ucraniano, sin Estado ucraniano pues no hay defensa que valga contra Rusia. Vale, no hay mucha pregunta excesivamente vinculada en el chat. A ver si os animáis ahora a dejar alguna que otra pregunta, porque hay muchísimo comentario, el chat está súper activo, pero en concreto con preguntas específicas. Pues mira, a la triste nos pregunta, así por poner encima de la mesa una cuestión un poco amplia, ¿cuál sería a día de hoy el objetivo más realista que puede lograr Rusia? No nos dicen en qué periodo de tiempo, así que bueno, es una respuesta bastante... Te permite A explayarte, ver, es digamos. una cosa que hemos hablado mucho nosotros en el equipo. A ver, lo que puede ser realista a día de hoy es que, y aún así sigue siendo complicado, es que Rusia consiga conquistar completamente los oblasts que se han anexionado, es decir, Donetsk y Lugansk, Zaporilla y Gerson, y bueno, y Crimea ya lo tiene completo, pero bueno, me entendéis. Los cinco serían los cinco que se han anexionado, básicamente. Luego voy a repetir: Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Gerson y Crimea. Eso sería, digamos, el simulacro de victoria rusa más probable de momento. Lo que pasa es que yo creo que tendría que ir acompañado de otras cosas, por ejemplo, de una neutralidad ucraniana o algo así, porque si no sería, digamos, no creo que se fuese una victoria precisamente muy decisiva por parte de Rusia, por todo lo que han desgastado, por todo lo que han perdido y por además, digamos, todo lo que han sacrificado, no solamente en recursos militares, sino también en términos geopolíticos y geoestratégicos, pues básicamente alienar a Ucrania, a una parte muy grande de Ucrania, la inmensa mayoría, y además pues realizar una confrontación con Occidente, que eso al final conlleva que a lo mejor no puedes vender, someterte a sanciones y no poder vender tus recursos, básicamente, a un cliente que era buen cliente, en ese sentido. Mira, nos pregunta Ciro, que esta pregunta es bastante importante, es sobre la ocupación por parte de los rusos de los puertos, si ya tienen todos los puertos tomados. Pues dice, por la ¿Los porción rusos? costera en rojo, pero evidentemente no, No. por ejemplo en Odessa. Odessa, que es el más importante, diría yo, no, evidentemente. No, 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 no.
Que esa es otra de las preguntas. Por cierto, ¿qué interés, además siempre nos lo pone encima de la mesa, ¿no? ¿Qué interés tendría en la actualidad Rusia con respecto a Odessa? Si estaría un poco en los planes. Hombre, en los planes estará, otra cosa es que sea realista en este momento de la guerra. Odessa, a ver, para que nos entendamos, Odessa es vista desde Rusia como una ciudad rusa, básicamente. No sé cómo ahora estará la cuestión de la lengua, pero antes de la invasión se hablaba inmensamente, mayoritariamente ruso, por ejemplo. Más allá de eso, bueno, creo que tiene una. Bueno, o tenía una estatua de Catalina la Grande, la zar, la reina zarista, y digamos que es una que tiene un componente histórico, social y nacionalista importante para Rusia. En términos más geoestratégicos, pues bueno, sería privarle a Ucrania de un puerto muy importante y hacer básicamente que Ucrania fuese una potencia terrestre, que no fuese una potencia naval, y eso conllevaría problemas económicos para Ucrania en el corto, medio o largo plazo. Y bueno, y ya supondría la superioridad absoluta en el mar Negro, ¿no? O sea, pues una ciudad que sería estratégicamente muy importante, pero es un escenario que ahora mismo no lo veo, vamos, para nada. Ya he dicho que lo más probable es que consiga los 5 Blast, y tampoco es una cuestión que digamos que yo vaya a estar seguro de que vaya a pasar. Vale, vamos con alguna pregunta más. Recordad que intentamos responder todas, así que es ahora el momento que tenemos un poco esta pausa después de la densa y completa explicación que nos ha dado Pablo, tanto en materia de política nacional como también en parte internacional. Una vez más nos preguntan por las bajas rusas, que eso, las cifras ya hace muchísimo que perdimos la referencia, ¿verdad? A ver, no es que nunca la hemos tenido, yo creo. Es decir, que es muy complicado saber cuántas bajas tiene un bando. Todos los que afirman que las bajas de Rusia o de Ucrania son tales, que no es así, porque ningún bando las da. Ucrania no da cifras, creo que desde hace casi 2 años, o sea, desde el principio de la guerra. Las cifras que va y luego las cifras que da Rusia de las bajas de Ucrania y viceversa, pues son de risa. Es decir, que no hay que creérsela. Se puede hacer una estimación de que han tenido, pues a lo mejor, cientos de miles de bajas, o 100.000, 200.000 bajas. Porque, bueno, pues más o menos por la movilización parcial y luego todo digamos, el continuo del conflicto. Pero es muy complicado saberlo, igual que las ucranianas. Y quien lo diga, pues en muchos casos está haciendo propaganda. Lo diga con seguridad, que decir, se pueden hacer ciertas estimaciones, pero a ciencia cierta no podemos saberlo, y las estimaciones puede que nos equivoquemos, porque es muy complicado saberlo. Está claro, yo pienso personalmente que entre dos bandos, 500.000 de bajas, fácil. De bajas, es decir, muertos y heridos. Pero entre los dos, fácil. Vale, ¿hay alguna que otra persona, es que ya somos casi 600, que ha llegado un poquito tarde y se ha perdido la parte nacional? No sé si podrías hacer un resumen muy rápido, de un par de minutos, al menos de lo que está pasando, lo que sabemos entre Zelensky y Zaluzny, poner un poquito en contexto quién es y qué es lo que creemos que está pasando. Bueno, básicamente Zaluzny no voy a decir quién es Zelensky porque creo que todo el mundo lo sabe. Zaluzny es el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, y bueno, ayer cayó el rumor de que, y había las informaciones desde otros medios, que Zelensky iba a despedir a Zaluzny. Y bueno, básicamente no se ha confirmado nada. Hoy ha salido las noticias de que lo iba a hacer, pero que saltó la noticia, se filtró y se echó para atrás, pero que es una cuestión que va a realizar. Quiere decir que esto que se da por hecho en algunos, según fuentes de Ucrania. Y bueno, la cuestión es que este movimiento se da por el hecho de que Zelensky y Zaluzny están peleados, digamos, por el liderazgo en Ucrania, y diversas decisiones que se han tomado, ¿no? Hay un intento de echar culpas a cada uno, a su manera. Y que bueno, y que lo que está buscando Zelensky es aumentar su autoridad y aumentar su liderazgo en toda Ucrania, porque Zaluzny es una figura muy bien vista en Ucrania y en los occidentales, ¿no? Así es el resumen muy rápido de la cuestión.
Gracias, por cierto, a Chiriveje por esa suscripción con Prime. Ahí la renueva esa suscripción con Prime, 7 meses, recordad que hay que renovarla manualmente. Y también a Esonz, que ya lleva 2 meses, bueno, su segundo mes aquí también con Prime, la renueva manualmente, os lo recuerdo a todos. Si estáis suscritos con Prime, la renovación es manual, tienes que fijarte que sigues suscrito porque si no, al mes la pierdes, pero bueno, se puede volver a dar de manera muy rápida y sigue siendo gratis. Y al resto, pues bueno, nos quedan solo 3 subs para el último objetivo de hoy, ese objetivo de 690, así que si queréis aportar económicamente a Descifrando la Guerra, ya sabéis que lo podéis hacer con vuestras subs. Si no, también podéis donar bits, que nunca lo decimos, y de vez en cuando alguien dona y nos acordamos de que existe esa posibilidad. Bueno, pues que también la tenéis si queréis ayudar a financiar el proyecto de Descifrando la Guerra. Son, bueno, pequeños granitos. En el caso de gente como Sheitana, como Manu, como Manda Carayo, como Village o como alguno más, son bastantes granitos, de una montañita, digamos, o un montañón en algunos casos, pero por parte de los demás, con ese granito que aportáis también nos sirve muchísimo. Y si no, simplemente con el hecho de que sigáis al canal de Descifrando la Guerra aquí en Twitch, que eso sí que es gratis en cualquier caso, cuesta un segundo, le dais al botón de seguir, marquéis la campanita y os va a avisar de todos los directos, que sabéis que son a las 9 de la noche, pero a veces, si pasa algo de urgencia, pues tenemos que abrir a otras horas y es mejor que estéis, que estéis siguiendo el canal y con la campanita y así os notifica. Nos pregunta Pavlichenko si podrían intentar Kharkov. Pablo. Entiendo que se refiere a que si podían intentar los rusos tomar Kharkov. Hombre, pueden intentarlo y yo estoy seguro que vaya a ser uno de los objetivos que quieren realizar, pero de momento ahora mismo no está sobre los planes inmediatos de la guerra. Es decir, ya veis el mapa. Se han anexionado 5 Blars y solamente controlan completamente uno. Por ejemplo, en Donetsk tienen dificultades para tomar Avdiivka, les quedan Sloviansk, Kramatorsk y más líneas de defensa. En Zaporilla, pues les queda Zaporilla, pues tienen Zaporilla, que es a lo mejor que es un objetivo más realista que, por ejemplo, Gerson, que tiene que traspasar un río. Es decir, que aún yo creo que hay muchas fases más allá para llegar a Kharkov, que puede ser un objetivo perfectamente, pero digamos que si es un objetivo es a largo plazo. Y yo creo que en este año, además, no vamos a ver grandes ofensivas rusas, porque yo creo que se está demostrando que los ucranianos siguen teniendo capacidad de combate. Lo que sí pasa es que perdón, la no llegada de suministros ni de dinero por parte de Occidente, si se prolonga demasiado en el tiempo y si no estos envíos no son continuados, la degradación de las fuerzas armadas ucranianas va a ir en aumento, porque además Rusia va a oler la sangre y va a seguir, digamos, presionando y atacando y fomentando que se degraden estas fuerzas armadas. Y yo creo que el objetivo ruso, más allá de conquistar, pueda ser degradar mucho a las fuerzas armadas ucranianas para poder realizar en un futuro, quizás en 2025, una ofensiva a gran escala que de verdad consiga romper de verdad el frente, ¿no? Porque ahora mismo todos los avances son muy costosos, además, para los rusos. Por otro lado, la estrategia que quieren buscar los ucranianos es resistir todo 2024, infligir también mucho desgaste a los rusos para en 2025, si hay un esfuerzo por parte de Occidente para volver a darles recursos a los ucranianos, intentar una nueva ofensiva y intentar hacerlo de otra manera para que no sea un fracaso como ha sido la última. Pero bueno, es que como veis es muy complicado realizar predicciones, porque al final depende de todo, de tantos factores que al final no somos adivinos, pues que es muy complicado realizar, saber qué puede pasar. Yo creo que hay que ver también cómo están los primeros 6 meses del año y en función de eso saber en qué estado están las fuerzas armadas ucranianas y rusas, ¿no? Porque además todo cambia muy rápido en el panorama por falta de muchos casos de información. Nos pregunta Medulio, ¿no dependerá del apoyo occidental? Si Estados Unidos y Europa deja de financiar artificialmente el Estado ucraniano, ¿no es posible que este colapse? Y ya no hablo de armamento, sino de que los funcionarios y pensionistas no puedan llegar a cobrar. Y evidentemente, pero yo no veo la situación en la que se corte el suministro y los envíos de ayuda por parte... Se corte totalmente el envío de ayuda por parte de Occidente a Ucrania. Ese escenario yo no lo contemplo. Otra cosa es que veamos una reducción de esta ayuda y sobre todo de la continuidad. Eso sí. Pero el otro escenario yo creo que es demasiado drástico, pasar de
básicamente de 100-0, prácticamente, o de 80 o 70-0. Y yo creo que eso es algo que no vamos a ver, porque sigue habiendo voluntad política de seguir enviando ayuda a Ucrania. Lo que pasa es que a lo mejor en Estados Unidos en menor cantidad perdón, en la Unión Europea, pues porque está ese bloqueo por parte de Hungría en este caso, y porque tampoco hay esa voluntad de encaminarnos en una economía de guerra para poder de verdad ayudar a Ucrania a darle lo que le necesita militarmente. Dice Pavlichenko, los rusos están siendo conservadores en cuanto a vidas, entiendo que vidas perdidas en las ofensivas. En algunos lados sí, en algunos lados no. En Avdiivka, en el norte, no. Han tenido muchas bajas para, por ejemplo, intentar tomar Stepove, que lo han tomado, pero a un precio muy alto, perdón. Y luego todas las ofensivas que han intentado hacer para cercar la ciudad de Avdiivka han sido muy costosas, tanto en hombres como en material. En otros lugares, pues son más conservadores, pero en muchos casos, cuando intentas hacer una ofensiva a gran escala, pues es inevitable también tener bajas. Mira, esta pregunta nos pregunta Ciro, ¿cuándo empieza el invierno allí? Entiendo, bueno, el invierno ya empezó, claro, lógicamente. No, empezó hace tiempo. Pero no sé si clima... Esto ya es una cuestión un poquito más. No sé si el invierno... ¿Cuándo se endurece exactamente el invierno en esta zona de Europa? Que yo sepa, ya la nieve está dura. Que yo sepa, los caminos ya son mucho más transitables. Que yo sepa, por lo que yo he visto en las imágenes. Ok. Y no, sobre las previsiones de que acabe la guerra, de momento no hay nada encima de la mesa. Ya os he dicho que 2025 pienso que van a seguir los combates, o sea que... Todo el equipo aquí en Descifra, de los que más están siguiendo, pues tanto Pablo, Ale, Jorge, Ángel, bueno, varios compañeros que están siguiendo muy de cerca siempre, Manu también, por supuesto, el conflicto. Yo creo que tenéis un cierto consenso de que es complicado que en 2024 termine, ¿no? Tendrían que cambiar mucho las cosas, que siempre pueden cambiar, porque yo insisto muchas veces de que cuando en Descifra hablamos de que determinados eventos están lejos, no estamos refiriéndonos tanto así a tiempo, porque eso no lo podemos saber, sino a eventos. Es decir, el fin de la guerra en Ucrania está lejos en cuanto a eventos. Tienen que pasar bastantes cosas para que podamos decir que estamos cerca del fin de la guerra en Ucrania. Esos eventos o esos sucesos, como son bastantes, preveemos que van a tardar en suceder, pero siempre pueden acelerarse. A día de hoy, el fin de la guerra en Ucrania está lejos, en cuanto a las cuestiones que tendrían que darse para que podamos estar más cerca del final. No es el que haya un cambio drástico de la situación, ese es el escenario que nosotros pensamos. Exacto. Bueno, vamos a seguir haciendo Ucrania otros días esta semana. No os quepa duda, sabéis que le estamos siguiendo, bueno, de cerca desde que empezó el conflicto. Bueno, desde que el conflicto entró en esa nueva fase, desde que Rusia invade el territorio ucraniano. Y va a seguir siendo así. Así que mínimo uno por semana hacemos todas las semanas. Yo creo que vamos a volver a hablar esta semana, o si no, el lunes seguro. El lunes, en principio, seguramente hagamos un directo un poquito más largo, porque no solo tenemos que hablar de Ucrania, que querríamos incorporarlo ese día en el directo, sino que además tendremos que hablar de las elecciones en El Salvador. Así que en un principio yo creo que el lunes volveremos a hablar de Ucrania, si no antes. Ya sabéis que si hay cambios importantes, pues evidentemente también los vamos a incorporar. Así que no sé, Pablo, si tienes alguna última reflexión, alguna última pregunta que quieras responder, o si no, podemos pasar un poquito a lo que sería el segundo bloque del directo de hoy, un bloque bastante más corto. Tú me dices. Nada, simplemente responder a la última pregunta al tema de Trump, que nos lo habéis hecho llegar, perdón. ¿La llegada de Trump al gobierno no puede ser un factor determinante para la negociación? Supuestamente sí. Es lo que se está diciendo desde hace mucho tiempo, de que Trump, bueno, de hecho lo ha dicho él mismo, que si por él fuera terminaba la guerra en nada. La cuestión es que hay que pensar que también Trump ha mentido en muchas ocasiones, muchísimas. Y hay que recordar que Trump se dijo que era un candidato prorruso en su momento, en 2016, y de hecho fue su administración la que volvió a renovar los suministros militares a Ucrania, volvió a enviar armas a Ucrania. O sea, que decir que hay que tener cuidado con Trump y saber que yo entiendo que a lo mejor sí que pueda buscar una salida,
pero no creo que vaya a regalar a Ucrania ni mucho menos. A lo mejor buscará un acuerdo que sea menos beneficioso aquí para Kiev de lo que quiera buscar Biden, que al final Biden también quiere que acabe esta guerra lo antes posible, pero no sabemos muy bien. Ya sabéis que además Trump es bastante imprevisible. Y ya está, eso